El reto actual de la geografía en la escuela es actualizar el reconocimiento del espacio con respecto a las dinámicas socioculturales y económicas actuales, teniendo en cuenta los cambios que se manifiestan en la sociedad. Hoy presentaremos cómo la geografía se enfrenta a nuevos retos con una nueva percepción de ciudad y cómo surge una nueva enseñanza de la geografía. Pues existen muchas definiciones de geografía. Nosotros partimos de un concepto en el cual es una ciencia social que estudia la relación del hombre con el espacio. De ahí que nosotros, más que desarrollar geografía propiamente dicho en la Universidad Pedagógica Nacional, desarrollamos o estamos muy ligados a la didáctica de la geografía. Sin embargo, siempre estamos apoyados en diferentes enfoques o hemos estado apoyados en diferentes enfoques. Inicialmente desde la geografía humana, nosotros vamos hacia la pedagogía y nos formamos desde la geografía humana. La geografía cultural, al igual que la geografía humana, se formó hace más de 100 años en el último decenio del siglo XIX. Aún así, el estudio de las actitudes, las preferencias y los gustos del ser humano tuvo problemas para encontrar justificaciones satisfactorias en una época en que los geógrafos se consideraban naturalistas y dudaban de los procesos de construcción del individuo. Sin embargo, estas narraciones han afianzado la enseñanza de la geografía cultural que se imparte actualmente en un gran porcentaje de colegios y universidades. ¿Qué es la geografía humanística? Empezamos por hablar en que la relación que nosotros tenemos con los estudiantes y ese proceso de enseñar geografía, nos referimos a un aprendizaje significativo en donde el estudiante analiza el espacio desde lo vivido, lo percibido y lo concebido. Hoy está muy en boga trabajar desde la geografía humanística, pero también desde la relación de las geografías de la vida cotidiana. Las geografías de la vida cotidiana, desprendidas básicamente de la geografía humanística, nos llevan a comprender un mundo de lo que el estudiante ha vivido. El espacio es una concepción muy amplia, es una categoría en la que interactúan obviamente elementos físicos, biofísicos, pero en donde es fundamental la impronta del ser humano, es decir, el espacio es espacio en tanto el ser humano lo modifica, lo transforma, lo adecúa, lo apropia y lo hace de él mismo. Con relación al paisaje geográfico y el espacio geográfico como sistema de objetos y sistema de acciones, permanentemente lo estamos modificando. ¿Cómo el paisaje influye en nosotros, en los seres humanos? En todas sus acciones físicas. Permanentemente nosotros nos estamos adaptando al paisaje a partir de ello. La economía se rige a partir del paisaje. La visión que nos da ese paisaje representado en el espacio geográfico es el que nosotros aprovechamos en el ambiente social, económico y a veces, muchas veces en lo político. Ahora, dentro de ese espacio evidentemente hay paisajes. Entraría yo a una discusión amplia en la geografía, pero es muy interesante porque tenemos desde la visión clásica de un paisaje natural y un paisaje artificial. Es una definición que se ha cuestionado, que se ha trabajado en diferentes perspectivas en la geografía y básicamente en la investigación que tenemos, el paisaje es el resultado de la interacción del hombre con ese medio, su modificación. Así las cosas, hoy ya tenemos paisajes obviamente urbanos, paisajes citadinos, no solo el paisaje biofísico hermoso de la naturaleza ahí dialogando, sino también el paisaje, el resultado del ser humano y de lo que él hace en ese medio. Entonces, paisaje podría ser una calle muy congestionada, como un mirador de la ciudad, como un escenario también abierto frente al mar. Pero pues la ciudad nos matiza diferentes paisajes en la actualidad, ¿no? Paisajes muy dinámicos, paisajes muy ricos en información, cargados de simbolismos y que dan carácter y sello al lugar.
La propuesta de investigación, concepción e imagen de ciudad, una indagación desde la educación, es el resultado de una inquietud de una serie de profesores interesados en la educación geográfica desde fundamentalmente diversas universidades de América Latina, es decir, esta es una investigación de carácter internacional. Nos interesa mirar cuál es la concepción y la imagen de ciudad desde la educación en nuestros jóvenes futuros docentes. Desde la didáctica de la geografía queremos interpretar en los estudiantes hecho. Por eso este proyecto busca cuál es la concepción que de la ciudad tienen los estudiantes, porque ellos han vivido de distintas maneras la ciudad. Para mí la ciudad es un espacio de diversidad, es un espacio denso y que tiene la capacidad de acoger todas las dinámicas que se dan en un país. O sea, la ciudad, y en este caso Bogotá, es como el contenedor de tensiones políticas, de tensiones administrativas, pero también es el contenedor cultural de todos quienes llegan a ejercer las prácticas que vivían en otros lugares del país y que también las mismas dinámicas de una ciudad capital les exige que acojan. La ciudad es un espacio geográfico. Esta se compone de varios territorios. Esos territorios tienen diferentes características y están determinadas para diferentes actividades que los ciudadanos y los habitantes de la ciudad como tal representan en su vida cotidiana. Esas actividades que realizan o que realizamos dentro de la misma ciudad identifican ciertas características propias de los territorios. El complejo deportivo El Salitre es un hito deportivo, pero también si nos encontramos el Parque Simón Bolívar lo vemos como un centro de recreación familiar. Pero acá, como estamos en la biblioteca Virgilio Barco, encontramos un centro de estudios. Entonces podemos encontrar que la ciudad está conformada por varios territorios. Esos territorios y su importancia nacen desde la misma vida cotidiana. La ciudad también es un espacio simbólico, es un espacio significativo y también es un espacio de subjetividades. O sea, existen 1000 ciudades, así como también existen miles de habitantes para la ciudad. Persona ajena llega a Bogotá, entonces empieza a vivir la dinámica de la ciudad, más si esta persona es de lugares rurales. Cuando esta persona es de lugares rurales, entonces identifica que la ciudad rompe totalmente lo que las personas en el sector rural viven. Empiezan a vivir la dinámica de Bogotá y con esa dinámica que tiene Bogotá, esas mismas personas van construyendo su propio camino, sus propias actividades, sus propias dinámicas que se incorporan a la ciudad en ese sentido cotidiano. La ciudad también es un modo de vida, es un modo de vida que abarca lo que a uno le exige vivir en un espacio urbano, entonces estar delimitado por tiempos, también por dinámicas tal vez como la desconfianza, vivir más afanados, estar en una lógica de responder a obligaciones en cuanto al trabajo, al estudio. Es un espacio en el que las experiencias de recorrer un punto de un lugar a otro se hacen más extensas, más largas y que a uno le exigen ampliar sus horizontes de socialización. Creo vital este proyecto de investigación porque nos presenta la ciudad y esas imágenes y concepciones desde que nosotros nos pensamos las realidades del espacio geográfico y cómo nosotros como docentes en formación y ya docentes en un futuro en ejercicio podemos construir unas didácticas afines al tema de la ciudad, relacionando el espacio directo en el cual se desarrollan las personas diariamente. El escenario básico que yo tengo de práctica es el Instituto Pedagógico Nacional, que se encuentra ubicado en la calle 127 con avenida Novena. Este es mi último semestre de práctica. El año pasado, en los 2 primeros semestres, manejé lo que es el grado 8º y 9º, y este año estoy manejando el grado 10º. La ciudad tiene varios elementos espaciales y como elementos espaciales constituye también a los habitantes de la ciudad. Si nosotros nos pensamos un poquito cómo es la relación del espacio geográfico con los habitantes de la ciudad,
entonces encontraríamos diferentes concepciones de esta misma. Nosotros tenemos como parte fundamental de la educación con ellos en el área de ciencias políticas de hacer recorridos también por la ciudad y llevarlos a conocer por lo menos su entorno más cercano, el barrio en el que ellos viven. Es que hay distintas maneras como se pueden marcar los territorios. Los territorios se pueden marcar desde un ámbito administrativo, entonces en cuanto al administrativo encontramos las localidades, los barrios, las UPZs. También lo podemos localizar desde lo cultural, desde lo estético, ¿sí? desde lo práctico. Mi idea de ciudad es un espacio urbano que contenga, valga la redundancia, espacios para el entretenimiento, para la diversión, para la música, el teatro, que no sea una ciudad tan monótona. Así, el mundo cambia, la tecnología se modifica, la ciudad se transforma y las personas que la habitan también cambian con ella. Este contexto cultural resulta de un proceso de construcción inacabado llevado a cabo por individuos que permanentemente usan y renuevan el espacio que habitan. La idea de ciudad se transforma porque la ciudad no toda su historia ha tenido los mismos habitantes. Y como le decía en un principio, la ciudad recibe habitantes de todo el país y estos habitantes vienen con nuevas costumbres, con nuevas formas de usar el suelo, de aprovechar los espacios públicos y eso hace que se conformen nuevas concepciones e imágenes de ciudad. La ciudad también la construimos todos en el sentido de que a partir de nuestra vida cotidiana determinamos espacios y determinamos actividades. Esas actividades determinan un simbolismo en la ciudad y esos símbolos en la ciudad son los que empiezan a construir ciudades, los pequeños territorios dentro de la misma ciudad. Pareciera ser que el centro comercial es un nuevo territorio que está emergiendo en la ciudad, solo que aísla o congrega a la gente, pero la aísla del exterior. Así las cosas, creo que hay que volver a mirar a los territorios abiertos, a la plaza, volver a retomar el ágora de la plaza, el escenario de la iglesia, alrededor de la iglesia, no por la creencia o no en la religión, eso es muy personal, sino por toda la mistura que ella genera alrededor, ¿cierto? La tienda, la miscelánea, la papelería, la esquina de los dulces. Entonces uno podría pensar que hay muchos territorios en la ciudad. Pero al mismo tiempo, las nuevas tecnologías de la comunicación habilitan la formación de otras comunidades, estas virtuales, como los grupos de interés que se forman a través de Internet, sin localización clara, pero nuevos lugares al fin. La coexistencia de todas estas comunidades en un lugar que los incluye a todos provoca al mismo tiempo transformaciones importantes en el mismo. La ciudad posmoderna es como una especie de colcha de retazos, cada uno de ellos sin relación con los otros, es una metáfora ya reiterada para hablar de la ciudad. Para cada individuo la experiencia de ciudad cambia según sus procesos cognitivos, su experiencia urbana. O sea, para mí no es la misma ciudad que yo vivía cuando era pequeña a esta ciudad que ya vivo en mi época como estudiante en la universidad. O sea, la ciudad también cambia de tamaño según las experiencias. Cuando uno es niño, por lo general no sale más allá del parque, más allá de la escuela, los sitios que visita con los papás, pero cuando usted empieza a trabajar o empieza a estudiar, empieza a explorar nuevos campos de la ciudad que a usted le permiten reconocer que sí hay transformaciones. Es muy importante tener en cuenta unas características que en la enseñanza de las ciencias sociales y de la geografía se ha marcado claramente. La idea del paisaje cultural y el paisaje urbano que aparecen en los textos. Cuando se relaciona el paisaje cultural y el paisaje urbano, por lo general a los niños se les coloca a dibujar o a recortar la ciudad. Pero vivir la ciudad, vivir sus sensaciones, las experiencias que cada niño pueda tener en la ciudad, desde la vida familiar, desde las actividades que se hacen con su grupo de pares, es algo que totalmente entra a la ciudad, entra a esa imagen y a esa concepción y construye un poco más de la ciudad. Geográficamente es importante conocer de lo que uno está hablando, vivirlo. Entonces hablar de la ciudad también conlleva en primera medida estudiarla y en segundo a recorrerla, visitar sus parques, sus museos, sus construcciones de valor arquitectónico. Es difícil hablar de geografía y no poder visualizarla, entonces
Yo pienso que esa es una manera veraz de conocer acerca de lo que se está hablando, poder visualizarlo, poder disfrutar de la ciudad, recorrerla. La ciudad se construye a partir de esos imaginarios, de esas experiencias y de todas esas características que nosotros le damos. Entonces, llegar del libro de texto a las experiencias es algo totalmente significativo en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la ciudad. Una de las nuevas ideas de ciudad, o no tan nuevas, sino que son proyectos que han estado en los últimos años de la ciudad que sirve para educar a los ciudadanos. Sí, la ciudad que recupera espacios políticos y espacios como estos que son abiertos, que son accesibles, que estéticamente son agradables, atraen a la ciudad y le invitan a que usted, después de un proceso en el que prefiere estar encerrado en la casa o no salir del sitio circundante a su barrio, lo invita a que este sitio es agradable, salgamos aquí y vivamos la ciudad. La tranquilidad que se siente en este espacio, las zonas verdes, los árboles, las características mismas que tiene este sector, tener cerca el Simón Bolívar, el Museo de los Niños, el Parque El Salitre, el complejo deportivo, es algo que le da a uno como una tranquilidad, una aproximación, una calidez en el espacio para poder venir a estudiar acá. Es un espacio que representa en mi vida un lugar para estudiar, para reflexionar. Sitios como este, o sea, representan también los avances a nivel arquitectónico que ha tenido la ciudad y también son como la herencia de, en este caso, este fue el diseño de Rogelio Salmona, entonces es reconocido también por el diseño arquitectónico, pero también por la identidad que se genera, que es nuestro arquitecto, que es uno de los más reconocidos en el continente, en el mundo, porque es una estructura llamativa para los extranjeros y porque nosotros como ciudadanos también estamos buscando puntos de identidad, ¿sí? Estamos buscando a partir de qué lugares sentirnos bogotanos. Entonces hay lugares que por sus cuestiones estéticas sirven para identificarnos, sirven para ponerlo en una portada. Cuando hablamos de la imagen de la ciudad vamos a volver a esa geografía de la percepción y a una que aparece a finales de los años 90 que se llama las geografías de la vida cotidiana. Y la preocupación central de estos enfoques geográficos es rescatar la vida del sujeto en el lugar, la espacialidad a partir de la experiencia de los sujetos. Estas geografías son interesantes en la formación de los docentes porque creo que nos permiten pensar de manera muy valiosa cómo desde la escuela podemos enseñar la espacialidad. El Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional desarrolla desde hace varios años la línea didáctica del medio urbano y creemos que el aprender la ciudad es permanentemente un laboratorio para enseñar la ciudad. Nosotros como docentes del departamento estamos intentando marcar ciertos ritmos en donde los estudiantes utilizan la ciudad, viven la ciudad como un laboratorio para que así mismo ellos la puedan enseñar a sus distintos estudiantes. Es decir, tenemos en los escenarios escolares una geografía que es necesaria, que es la geografía descriptiva, enunciativa, de saber capitales, lugares, montañas, etcétera, pero estamos en mora de colocar en escena en la escuela una geografía de los sujetos, cómo entienden las ciudades, cómo las organizan, sus barrios, las plazas, los mercados. Y es muy importante hablar de lo que uno conoce, de lo que uno sabe. Sin embargo, es muy importante intercambiar esas ideas con los mismos estudiantes sobre los lugares que ellos conocen, los territorios que ellos dominan. Así entonces llegamos a que todos estemos aprendiendo. Entonces creo yo que en los docentes en formación, si logramos que entre la geografía del sujeto, la geografía desde la perspectiva espacial, seguramente podremos desde la escuela pensar en la planificación desde los entornos inmediatos de los estudiantes, la casa, el barrio, el vecindario y posiblemente ser también mejores ciudadanos en la ciudad. Vemos entonces cómo la comunidad de estudiantes, construida en la escuela y en el aula, influye enormemente en la percepción que los alumnos tienen de sí mismos y en cómo interactúan y aprenden del espacio en el que se desenvuelven.
Es decir, que los alumnos aprenden no solo contenidos académicos y habilidades sociales, sino a convertirse en un yo integrado capaz de insertarse en el mundo y de interactuar con sus entornos particulares, lo que implica convertirnos en una mejor ciudad y por lo tanto en una mejor nación.